Muy buenas, chiques del multiverso. Yo soy Elena y vengo a ayudaros un poquito con el tema de programar para esta Game Jam tan maravillosa que han montado. Así que, nada, vengo con una especie de tips, consejos rápidos para afrontar el cómo programar un videojuego en un espacio de tiempo tan corto, con lo que yo llamo el código Jam. El código Jam es aquel código útil y funcional que sirve y su objetivo es crear un videojuego sin mirar demasiado en que sea el mejor código del mundo, pero bueno, es un código jam que además de usarlo las game jams, a veces lo he tenido que usar también en otros ámbitos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar como con consejos como muy generales, como muy básicos, pero como muy importantes, que es, empieza simple, ¿cuál es la mecánica principal de mi juego? Al final, tanto en Game Jam como en desarrollo de videojuegos, sobre todo al principio, lo que pasa es que nos aturullamos un poco queriendo meter muchas mecánicas o implementando mecánicas extras al juego cuando no tenemos la mecánica principal bien pulida. Es decir, ¿qué es? ¿Cuál es aquella mecánica sin la que tu juego se desmorona, no se sostiene, no se puede jugar? Por ejemplo, en un plataformas. Si tú no tienes bien implementado el salto, aquello va a ser un desastre. Es decir, no te pongas a pulir, ¿qué te digo yo? Escalar o meter un gancho. Guau, la mecánica del gancho está 100% perfecta, pero no salta bien. Este juego se va a desmoronar. Entonces, siempre, una vez tenga el diseño del juego, ¿cuál es la mecánica principal? Porque esa es la que primero tenéis que implementar y tenéis que hacerlo bien para que vuestro juego no se desmorone. Siempre tenerlo presente. Cuidado con la meta. Es decir, cuidado con intentar querer hacer un juego muy grande que luego no vais a poder abarcar o va a ser muy complicado o os vais a agobiar. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor hacer algo muy pequeñito, que esté muy bien cerradito, que tenga como muy claro el objetivo, qué queréis transmitir, qué queréis contar con sus mecánicas base implementadas, pero eso va a ser mucho mejor y el resultado va a ser mejor, el acabado, la gente lo va a jugar mucho mejor que intentar hacer un juego muy grande. Quizá este consejo se podría extrapolar también a un desarrollo fuera de una ya, ¿no? Pero siempre tened cuidado con la meta, intentad hacer el juego lo más sencillo posible y no intentar meter demasiados mecánicas extra que luego al final va a ser muy complejo meter. Porque, y esta frase es la mejor frase del universo, terminado es mucho mejor que perfecto. Y esto lo podemos aplicar a cualquier cosa en la vida. Al final va un poco asociado al consejo anterior, ¿no? De, oye, no te pongas una meta muy alta, mejor cositas pequeñas y de todas maneras pensad siempre que terminarlo con sus pequeños fallos, con sus cosas. Al final, ningún producto, al final, ni en una YAN ni fuera de la YAN, al final siempre en ningún producto vamos a estar totalmente satisfecho con él, ¿no? Pero siempre tenemos que pensar que terminado es mucho mejor que perfecto, no busquéis decir, ah, Dios mío, es que este juego de Jam yo quería llegar aquí y tal. No, intentad, como he dicho antes, aunque sea algo sencillo y básico, terminarlo, que quede cerradito, que quede bien, que transmita lo que queráis transmitir y no olvidad nunca que terminado es mucho mejor que perfecto, ¿vale? Después de estos tres tips así como generales y un poco filosóficos para la vida, algunos más concretos. Organizar bien la estructura de script y nombres, carpetas. Ahora luego veremos un poquito más este tema, pero aunque sea una llana, aunque sea algo rápido, al final, si de primera hora intentáis mantener una cierta organización y estructura, eso luego va a ayudar, porque cuando salgan los errores, los bugs, no sé qué, o una persona, otra persona del equipo vaya a mirar y esté todo hecho un desastre y no haya un jaleo de carpeta, al final eso no vais a perder el tiempo y va en una jam el tiempo corre, ¿no? Entonces, aunque sea una jam, intenta siempre organizar bien la estructura de carpetas y de script con nombres más o menos claros. Evitar estructuras de código complejas si no las dominas. O sea, a ver, es verdad que en una jam siempre está bien experimentar, pero desde mi punto de vista está bien experimentar con ideas. Con, wow, voy a salir a lo mejor de mi zona, depende, ¿no? Es cierto que depende de si estás empezando
en el sector o si ya tienes mucho recorrido y a lo mejor esa experimentación va más allá, ¿no? Pero a la hora de experimentar una game jam con ideas, con nuevos compañeros, compañeras, pero es verdad que a la hora de programar, sobre todo si no se tiene mucha experiencia, intenta no poner estructuras muy complejas de código, de usar clases abstractas, herencias, etcétera, por intentar hacer el código más óptimo porque al final eso se hace bola, ¿vale? Entonces intentar, si no se domina, pues se hace un código más sencillo, el código jam, útil, que funcione y fin, la persona que está jugando no se va a dar cuenta del código que hay detrás y funciona bien, ya está. Itera rápido y mejora al final. Intenta tener el flujo completo del juego, aunque sea con bugs. ¿Esto qué quiere decir? El flujo completo y básico del juego, intenta tenerlo, que se pueda jugar de principio a fin, aunque haya errores de sacar aquí enganchado, aquí este bug, hay que arreglar aquí, pero por lo menos os va a dar cierta tranquilidad y vais a tener ya, digamos, como la base del ladrillo de, vale, tengo el flujo completo, tengo que pulirlo, pero, pero ya lo tengo hecho, ¿vale? Luego pasamos a, vamos a pulir eso, es decir, tengo ese flujo completo de mi juego, voy a pulirlo, voy a mejorar las mecánicas más básicas de mi juego, voy a intentar quitar los bugs más gordos, porque bugs siempre se van a colar, ¿vale? Y una vez que hemos hecho eso, pues las mecánicas extras, que son unicornios, esas cosas que deseamos meter de, ¡guau! Estaría genial, no sé, pues poner un super gancho espacial que pueda viajar por el multiverso, déjatelo para el final, ¿vale? Si te da tiempo, perfecto, pero eso siempre para el final. Lo de agregar mecánicas extras es un unicornio en las Game Jams y en cualquier desarrollo. Evitar empezar por el menú. Que ya dice, ¿qué pasa? Vamos, como he dicho antes, vamos a empezar por prototipar la mecánica más básica. Vamos en plataforma, venga, personaje, movimiento, salto, ponemos placeholder, cuadradito, uy, va guay. No empecemos, voy a hacer el menú principal con los créditos. No, ¿vale? Evita hacer mecánica demasiado compleja, evidentemente dependiendo del nivel que tengas, pero evidentemente se te puede hacer bola. Dejar el audio para el final, esto suele pasar. Pero yo soy fiel defensora del audio en, en videojuegos, al final en cualquier ámbito que multimedia, porque es que sin audio no es lo mismo, entonces tu juego tiene que sonar. O sea que no lo dejes para el final, intentad siempre de primera hora tenerlo en cuenta. Evita no hacer la vida hasta el final. Es que esto pasa porque los editores, Godot, Unreal, Unity, el juego a lo mejor en el editor funciona bien, luego haces la build y se rompen 1000 millones de cosas. Entonces no esperéis al último día para hacer la build porque pueden surgir muchos errores. Siempre intentáis hacer la build en cuanto tengáis algo jugable para que comprobéis que el ejecutable va bien. No comprobar si los objetos son nulos, esto es muy específico de código, ¿no? Pero es lo típico de voy a hacer referencia a un componente, voy a hacer referencia a un objeto de la escena, a un nodo, a un lo que sea. Pues siempre está bien hacer una comprobación de que no es nulo, porque te va a evitar al final pérdida de tiempo de no funciona porque el objeto es nulo, bla, bla, bla. Deja referencias vacías. Intenta, evidentemente, no dejar referencias vacías. Código costoso, aunque sea un código YAM, siempre que sea un código YAM, hay que intentar evitar código que va a ser muy costoso para nuestro juego y que se puede evitar fácil, como los fine. O sea, vamos a buscar un objeto, ¿no? Un componente, un nodo, lo que sea, ¿no? Meter una línea en el que constantemente el famoso get component en Unity, hacer un get component en el update, es pegarme un tiro en el corazón, ¿no? Vamos a intentar evitar cosas que sabemos que son muy costosas de código. Estar todo el rato buscando un objeto o un componente de un objeto en un update es una locura, ¿vale? Entonces intentar evitar esas cosas, aunque estemos en código YAM, pero siempre estas cosas las podemos evitar. Evita no dividir las clases por responsabilidades, luego veremos. Por ejemplo, muy básico, aunque estemos en código YAM, pero si yo voy a hacer el código del player y el player pues tiene su movimiento, su ataque y su gestión de salud, no me lo metáis todo en un solo script. Script player, ala, venga, todo. No, mi player health, mi player attack y mi player movement. Eso también al final os va a ayudar a hacer las cosas antes, a tener dividir esas clases por responsabilidades y que cada clase se encargue de algo en concreto. También evitar mucha dependencia entre clases, esto es complicado en una jam. Evitar dependencia entre clases significa que una clase va a tener mucha referencia a variables y métodos de la otra,
¿vale? Están muy cruzadas. ¿Qué pasa? Que si yo cambio un método de una clase, ahora todas las clases que hagan referencia a ese método, voy a tener que ir una por una mirando el fallito. Voy a tener que meter un nuevo parámetro, pa. Si se puede evitar, pero es verdad que para evitarlo a lo mejor hay que hacer estructuras de código más complejas, con eventos, etcétera. Y aquí ya nos salimos un poco del código ya, dependiendo del nivel. Pero bueno, siempre que se pueda evitar, pues bueno, me gusta ponerlo, ¿vale? No reinventes la rueda. Se puede adaptar y copiar código de tus proyectos anteriores. Muchas veces como, bueno, voy a necesitar esta mecánica, ya la hice en algún momento, voy a mirar en un proyecto anterior, mira aquí, coge el código, lo adapta, etcétera. Entonces, totalmente válido. No intenta hacer herramienta de editor o plugin propio, claro, es como, necesito hacer alguna movida. Bueno, pues intenta no meterte en el sarao de, voy a hacer una herramienta del editor que me permita hacer esta movida de forma más rápida y útil. No. No estamos en la Jam. En la Jam no estamos para hacer herramientas de editor, estamos para hacer videojuegos, ¿vale? Debuguear mucho, meter muchos debug. Y dibuja cosas, dibuja los raycasts, todas las líneas que puedas dibujar, porque al final eso también te va a ayudar mucho a saber qué está pasando en tu juego y prueba tu juego todo el rato. Prueba, haz build, etc. ¿Vale? Buenas prácticas. Lo básico. Evita hardcodear, usar variables editables. Por ejemplo, velocidad del jugador, salud, etc. ¿A qué me refiero? A que si yo voy a decir que mi player se va a mover a una velocidad de 5 y entonces meto 5 en el código, directamente pongo el 5. No, créate una variable que sea speed o lo que sea y entonces del editor puedes ir cambiando el valor y vas comprobando, pero evitar siempre poner los números directamente. Comentarios y nombres claros. Usa nombre de variable que expliquen su propósito y comenta donde haga falta. Bueno, lo de comentar en una jam, bueno, yo comento justo. Yo comento mucho cuando estoy dando clases, muchísimo. Para mí misma, no tanto. Así que bueno, esto ya depende. Pero bueno, los nombres sí que, sobre todo al trabajar en equipo, nombre de variable y de métodos, claro, siempre ayuda. Control de versiones, sobre todo en un equipo, pues aquí desde el día 1, que como son 2, pues desde el 1 lo tienes que usar. Y aprender lo básico de Rama y Comi. Rama puede que no tengáis que usarlo, pero evidentemente sí que merece la pena si alguien del equipo va a necesitar trabajar en el proyecto y no controlar el control de versiones, como entre comillas sencillo decir, oye, mira, yo uso fork, pues mira, aquí tal, puedes subir tus updates, bajar lo que tenemos aquí y eso al final va a ayudar también mucho en el flujo, ¿no? Que al final, aunque sea muy poco tiempo la Jam, pero usar el control de versión al final es básico a la hora de trabajar en equipo. Código modular, usar funciones pequeñas, clases bien organizadas y separación de responsabilidades. Esto se puede hacer en código Jam, es decir, intentar usar funciones pequeñas, ¿no? Por ejemplo, evitar en un update meter como 30 líneas de código haciéndolo todo ahí a chimpún, ahí vomitando las líneas, sino voy a hacer métodos específicos que se encarguen de cosas concretas, un método que me controle el input, otro que me controle el salto, otro que me controle lo que sea, pero yo siempre intento dividir lo máximo posible, ¿vale? En métodos muy concretos y luego el código mucho más legible y luego mucho más fácil de comprobar los errores, ¿vale? La estructura de clase, evidentemente, ya no nos vamos a poner ahí a hacer una pedazo de estructura de clase enorme, pero sí que se puede pensar un poquito. Al final, dependiendo de las mecánicas, es como, antes de ponerse ahí como loco, voy a pensar un poco en cómo puedo estructurar este código, qué clase voy a necesitar y tal, y qué dependencia va a haber. Y eso luego va a ayudar un poco a implementarlo. No repitas código si puedes, pero bueno, al final, en una jam, copiar, pegar código está a la orden del día, ¿no? Pero sí que es verdad que si puedes evitar, si ves que tienes mucho código repetido, intenta meterlo todo en una clase o en un método, ¿no? Porque ese código repetido va a dar también muchos problemas, ¿no? A la hora de buguear, de ver errores que puedan salir y siempre podemos intentar evitarlo. El uso de plugin, que ya lo hemos hablado, evitar cálculos costosos, que también esto es un poquito de repaso, que también lo hemos hablado, y hacer build rápido, que esto lo vuelvo a repetir porque es súper importante. Y también podemos implementar, esto al final pues también un poco depende del nivel, pero se puede implementar un game manager muy simple que controle los estados de tu juego con una máquina de estados básica. No estamos aquí
Ni siquiera estoy diciendo palabras como patrones de diseño, ni nada de eso, nada muy complejo, pero sí que es verdad que a un nivel como muy básico siempre ayuda a tener un game manager que controle un poco el estado de juego y el flujo y va a ayudar mucho a, oye, en el menú pasa esto, en el gameplay pasa esto, en el game over, si lo que sea, ¿no? Entonces los diferentes estados está bien tener un manager, ¿no? Tenerlo presente al final, dependiendo de cómo lo tengáis, pues a lo mejor lo podéis meter todo en un game manager o vais a necesitar un game manager, UI manager, audio manager, etcétera. Pero bueno, siempre, sobre todo cuando se está empezando, un script ahí un poquito que controle, que sea un poco ahí el manejador, ¿no? El que controle los diferentes estados por lo que pasa al juego, ¿vale? Y por terminar, y no alargarme muchísimo, que no quiero ser muy pesada, lo más importante, que siempre le hemos dicho, lo más importante de una game jam es pasarlo bien. Eso es el número uno, antes que crear un videojuego, porque si no, no lo hemos pasado bien malo, ¿vale? Entonces, lo primero es pasarlo bien, conocer gente, hacer amigos, amigas y estar allí súper guay. Eso es lo primero. Lo segundo, crear un videojuego, si se puede, ¿vale? Terminado, aunque sea muy pequeño, da igual, hay juegos. em, yo he probado juegos de Jam o de alumnos y eran pequeñísimos que se podían hacer con conocimiento de 2 o 3 semanas y transmitían cosas increíbles. En este aspecto sí que puedo deciros que al final, uf, es como estamos es tan importante el tener como presente eso de terminado mejor que perfecto y piensa, como pongo ahí, en transmitir algo. Es decir, al final, si tu juego es muy pequeñito, tiene una mecánica muy básica, da igual, pero estás queriendo contar algo, ¿no? A mí siempre lo digo, a mí me gusta mucho el videojuego porque es un lienzo en blanco para contar lo que quieras, ¿no? Entonces al final, ¿cuál es el objetivo con tu juego? Pues vale, intenta hacerlo, da igual que las mecánicas sean muy básicas, al final se crea como el videojuego es capaz de crear esa magia, ¿no? Entonces, como resumen, lo más importante, y ahí tenéis mi correo y el nick en el que estoy por redes sociales, ¿vale? Y si tenéis bueno, de todas maneras también estoy en el Discord. Cualquier duda que queráis preguntarme, preguntadme durante la jam o fuera de la jam, ¿vale? De cualquier cosa del sector que pueda ayudar. Yo siempre lo digo que, bueno, me gusta un montón ayudar a la gente y que cuanto más gente esté en este sector ilusionados y apasionadas, mejor, ¿vale? Así que tenéis ahí mi contacto, el de Discord lo vais a tener también. Cualquier cosa, me comentáis, espero que no haber sido un pensar y que esta pequeña charla de código jam os haya gustado. Muchísima suerte y muchísimo ánimo en una game jam. Espero que lo paséis genial y que terminéis con un juego contando algo. Un saludo.